Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Valeria Rosso, soy maestra de educación inicial. Actualmente trabajo como maestra directora en un jardín de infantes de aquí de Montevideo. Y bueno, los compañeros queridos de la revista Quehacer Educativo me han convocado para compartir algunas apreciaciones, lineamientos, apuntes con respecto a uno de los temas de didáctica para el concurso de maestros de educación inicial. El tema en cuestión es el aula de educación inicial, la importancia de la ambientación y los espacios como agentes educadores. Es un tema apasionante, riquísimo, y bueno, yo me voy a situar justamente en el compartir consideraciones de cómo yo escribiría sobre este tema y bueno, lo tendría en cuenta para todo lo que sea mi vida de maestra. Es simplemente aportes desde el corazón y bueno, y desde las búsquedas y las lecturas que he hecho, las consultas de los libros que he tenido disponibles, y también como una maestra, como decía hace un rato otra compañera, una maestra moderna consultando el infinito mundo de Internet. Que bueno, que por suerte en eso somos bastante privilegiados de tener accesibilidad de información y de comunicación para un montón de temas que bueno, que nos hacen y nos construyen como maestros, ¿no? Bueno, lo que yo les diría justamente para comenzar a situarnos en el tema es bueno justamente partir del nombre del tema, de la enunciación del tema, para bueno, pensarse y abrir conceptos procedimentales, actitudinales y procedimentales para construir una didáctica basada y fundamentada en las teorías que pueden surgir y que deben surgir justamente de las ciencias de la educación y de todas las didácticas y de otras ciencias humanistas también, por supuesto, porque lo que tiene que ver con el ambiente no concierne justamente solo la educación, sino a la arquitectura, a la sociología y a infinidad de ciencias, ¿no? Bueno, históricamente este tema de la ambientación, de la importancia de la ambientación para la educación inicial y los espacios y la estructuración y el diseño de los ambientes que hacen a nuestra función y a nuestro rol como educadores, como maestros, justamente históricamente en el nivel inicial ha sido justamente un tema de larga data, como se dice, porque históricamente se ha considerado la importancia que tiene el factor ambiental desde todo punto de vista, humano, físico y todo lo que tiene que ver con toda la interacción con sus componentes. Somos realmente, a nivel, lógicamente, de avanzada por lo que ha sido nuestra historia de la educación inicial a nivel nacional y mundial con la creación del primer jardín de infantes de América Latina, ahora se me ocurre nombrarlo, Enriqueta Comte-Riquet y todos los aportes que hizo la fundadora a nivel mundial, de considerar la importancia que tiene el nivel y todo lo que concierne con lo que hace a una educación de calidad. Por ejemplo, se me ocurre también, y que lo tienen justamente en el PowerPoint, es de que a nivel nacional nuestra área ha considerado el ambiente y el entorno educativo como fundamental, que si nos ponemos a pensar es un gran contenido, es una gran estrategia, es un instrumento. ¿Qué es el considerar el ambiente en la dimensión de lo educativo y de lo didáctico? En el año 2012, por ejemplo, tuvimos en educación inicial, como les decía anteriormente, un proyecto de que justamente consideraba el tema del ambiente, del habitarte, como componente a considerar y de situar todo lo que tiene que ver con los contenidos, de interrelacionarlos a partir de esto, ¿no? Bueno, todo esto yo no voy a situarme demasiado en exponer la cantidad de diapositivas que tiene la presentación que he realizado, porque justamente sería demasiado extenso, sino que voy a hacer como un compartir y algunas lecturas sí, pero lo van a tener disponible en la web.
de que si para sentarme a escribir sobre este tema, me situaría en esto. Se me vienen a la cabeza muchas cosas y por eso he preparado esta diapositiva de palabras que me hacen pensar en situar el tema desde la didáctica. Pensar en el niño, pensarnos a nosotros mismos como personas y como maestros, pensar en la institución, qué tipo de institución, cómo es el maestro, cómo es el niño, cómo es la institución, cómo es la escuela, cómo es la cultura, cómo es la sociedad, cómo tendría que ser el deber ser, y todo lo que tiene que ver con todo este mundo de significados que abre justamente el tema de la ambientación en la educación inicial. ¿Qué tipo de niño tenemos construido? ¿Qué visión de niños? De ser coprotagonista junto con el maestro de los procesos de enseñar y de aprender, la construcción del conocimiento, qué tipo de cultura se da en ese gran espacio como inmenso, no solo desde un punto de vista de que el espacio escuela es un espacio acotado, lógicamente por la topología del ambiente y de las dimensiones físicas, pero es en cierta manera, lo pienso así, como un espacio enorme por todos los aspectos que involucra la institución en sí, la diversidad de la escuela como estructura y las oportunidades que justamente se generan en ese espacio para hacer determinadas construcciones, identidades y elaboraciones con respecto a la cultura que se vive en la escuela y que entra a la escuela. He tomado dentro de la presentación, como para situar desde el punto de vista de la didáctica el tema, que tuvimos la suerte a fines de agosto del pasado año, del 2017, tuvimos la suerte de tenerla a María Lina Iglesias, tuvimos la suerte de tenerla en los cursos de PAEPU, y la autora menciona dentro de todo el caudal hermosísimo de todo lo que compartió y los conceptos que brindó, el tipo de escuela como tiene que ser. Una escuela respetuosa, habitable, acogedora, integrada, genuina, relacional, sugerente, polisensorial, transformable y narrada. Y ahí encuentro un punto varios puntos en realidad, cuando la autora menciona de la escuela narrada, que encuentro total conexión y paralelismo con todo el abordaje conceptual que, si bien es de la cuestión de las artes, del área de las artes, Javier Abad Molina, que también tenemos muchísimos aportes del autor, encuentro justamente una gran conexión en esto de escuela narrada, y que Javier Abad Molina lo consideró desde este punto para preparar este tema, como que considera desde lo que él trabaja con el espacio y las artes y en todos los postulados y apreciaciones y todo lo que nos aporta desde lo que es la construcción y el arte comunitario, de que justamente la escuela narrada tiene que ver mucho con esto, de cómo situar este tema para una didáctica en el nivel inicial y de cómo hacer protagonistas a los demás actores, digo actores por todas las personas justamente que interactúan y viven y conviven en la institución escolar, la comunidad, la interna y la externa, la comunidad educativa, justo de construir una escuela narrada, ¿no? Y una escuela transformable, polisensorial y genuina. Genuina y que para mí me evoca esto de la escuela singular, de que, como dice María Lina Iglesias, justamente hay tantos ambientes de aprendizaje como maestros justamente hay. Porque ¿qué pasa? No hay un espacio igual al otro, es la singularidad absoluta de que así como no hay una persona igual a la otra, lógicamente no va a haber una escuela ni un espacio físico igual al otro. Entonces lo genuino de considerar y de que sepamos leer con sinceridad
pedagógica y humana de qué posibilidades y cuánto hacemos con lo que tenemos. Y lo dice estupendamente bien el marco curricular para la primera infancia, que es uno de los documentos curriculares con los que contamos actualmente, el marco curricular y el PEIP, el Programa de Educación Inicial y Primaria, de que justamente tiene toda una fundamentación teórica para situar este tema dentro de la pedagogía del nivel inicial. Justamente el marco que toma como el principio del ambiente enriquecedor, que es justamente esto de considerar la importancia que tiene el ambiente, y también el PEIP cuando habla de, que también lo tengo acá, que lo voy a buscar, con respecto a considerar el ambiente vivenciado emocionalmente entre los objetos y las relaciones con el otro, el ambiente de aula, donde se priorizan los vínculos afectivos y la solidaridad entre pares. La intervención docente sigue justamente con toda una cantidad de fundamentaciones en las especificaciones que tiene el programa, que dan cuenta justamente de lo que es el nivel inicial y la consideración de esta temática en particular. Si bien el tema evoca a el aula de educación inicial, la importancia de la ambientación y los espacios como agentes educadores, indistintamente en las bibliotecas consultadas se menciona aula, sala, ambiente, entorno, espacio, territorio, paisaje, pero justamente hay dos factores esenciales: lo vincular, lo afectivo, lo que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, con el clima, con lo humano, con todo lo que tiene que ver con el acontecer psicológico y social de esa cantidad de personas que conviven en el espacio. Por el otro lado, justamente todo lo que concierne a la topología, a las condiciones, a las características físicas y urbanísticas, por así decirlo, de la escuela en sí. El tema, lógicamente, sitúa el tema puntual en el ámbito, y dentro de todo lo que he podido leer y comprender y analizar, abarca el tema, el aula, la importancia de la ambientación y el aula de educación inicial como un mundo lleno de significados. Y yo, desde un punto de vista muy personal, pienso que es un lugar, justamente, el aula, un lugar que tiene que ser y que lo tengo que sentir y que lo tengo que pensar y me tengo que situar como maestra de educación inicial como un lugar mágico, porque justamente todo lo que tiene que ver con el hacer, el pensar, el sentir y el construirnos como maestros tiene que ver, siempre lo comparto con mis compañeras maestras, en esto de que somos un poco científicos, y capaz que estoy siendo muy atrevida con lo que estoy diciendo, tenemos que ser un poco científicos y también mucho de artistas, justamente porque este tema lo que nos convoca es a tener una mirada abarcativa. Y este tema, como todos los temas de educación, creo que ya lo he dicho en algún momento, es inabarcable por todo lo que comprende y todo lo que implica el tema en sí. El tema es apasionante y es maravilloso, porque engloba un montón de aspectos que tienen que ver con lo procedimental de hacer didáctica en el nivel inicial y con respecto a darle encuadre, importancia y un hacer didáctico con respecto al diseño y a la creación de ambientes y de espacios dentro del aula. Y yo me corro y digo el aula y la institución, la escuela en toda la magnitud, porque también adhiero plenamente a lo que es la filosofía construida y seguida de Loris Malaguzzi y de las escuelas del Reggio Emilia, de considerarlo al espacio justamente como el tercer maestro. Loris Malaguzzi decía, los niños tienen tres maestros. Los primeros maestros serían los propios compañeros, los pares. Los segundos, los adultos que lo rodean, adultos, familias, con todas las personas que interactúan y los maestros, por supuesto. Y el tercer gran maestro sería justamente el ambiente.
el ambiente, la escuela, la propia casa y la ciudad. Y yo también me atrevo a decir, como dice Gianni Rodari, que también lo puse en la presentación en el PowerPoint, de que justamente el mundo todo y la ciudad toda, ¿no? Porque nos enseña todo lo que nos circunda, y lo dice muy bien el marco curricular cuando habla justamente de que, bueno, el niño cuando nace, justamente desde el primer momento que se sitúa en ese vínculo con su mamá, ya se empieza a relacionar inmediatamente con el ambiente, con las circunstancias que le tocan y con el mundo físico que lo rodea. Y es apasionante también en la educación inicial tener la posibilidad de tener y de seguir y acompañar al niño en ese desarrollo fascinante, porque es el viaje del ser humano por lo que es la vida y el mundo, de justamente seguirlo en esto de la relación que tiene el descubrimiento y la exploración con el mundo de las cosas y de las personas. Entonces, está toda esa cuestión psicológica que no debemos desconocer, lógicamente, por eso es un tema que se fundamenta en las ciencias de la educación y la didáctica, y que justamente ahora, muy en boga, las neurociencias consideran, por ejemplo, uno de los autores consultados, que después se las voy a compartir, algunos de los libros que he traído, Lucas Raspal, dice de los ambientes, esperen un momentito que lo voy a buscar porque me sonó un poco diferente la palabra, los ambientes resonantes. Los ambientes resonantes lo nombra el autor como el aula como centro de desarrollo y la importancia que tiene la emoción con el aprendizaje, la importancia y la relación que tiene la emoción y el aprendizaje, la emoción y el contexto, y ahora en este momento se me está ocurriendo la emoción y la enseñanza, la importancia también que tiene de que los maestros estemos motivados y enganchados afectivamente con lo que estamos haciendo. En esta construcción del tema de cómo pienso yo con respecto al espacio, al ambiente, al territorio que nos permite estar juntos y construirnos y construir conocimiento, yo pienso en ese espacio como un espacio de ideación, que por supuesto que sería un gran riesgo y una gran pena también de que fuera en solitario, que fuera un espacio de ideación colectiva, de gestión colectiva. Por supuesto que sí que merece, lógicamente, la gestión individual de cada uno, la autovalía y la autogestión es fundamental de cada maestro, por supuesto, pero siempre en diálogo con los demás compañeros, y porque, por supuesto, que sí, como lo nombra Elizabeth Ibaldi en uno de los escritos que estuve leyendo, de que justamente muy rara vez los espacios son espacios exclusivos en la escuela. Es este espacio para mí. No, por supuesto que siempre son espacios compartidos. ¿Y qué implica esto de espacios compartidos? De que sean espacios que necesitan indudablemente del acuerdo y de las líneas de acuerdo y la negociación que implica, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos? Pero siempre en diálogo con el otro, ¿no? En esto de lo que veníamos mencionando con respecto a que el espacio es un lugar de ideación, participación y construcción, y de que lógicamente casi siempre son espacios compartidos, en realidad siempre, porque los espacios de la escuela son espacios públicos y de todos. Y aquí entra un concepto importante que me parece que hay que tener en cuenta, que es justamente de que, lógicamente, la escuela tiene que ser pensada simbólicamente como mi lugar en el mundo, cuando estoy trabajando en ella, pero eso en un plano simbólico, porque hay que mantener también una distancia intelectual con respecto a que es un lugar público, una casa de todos, y por lo tanto implica eso también un descentrarse para la toma de decisiones con una determinada línea de acción que implica una ética con respecto a no adueñarse del lugar
desde un punto de vista negativo, sí adueñarse del lugar y hacer lo propio en lo que concierne a lo simbólico y a lo emocional, y sí también a lo intelectual, pero mantener una distancia de que es un espacio público y es un espacio por la que estamos en cierta manera como de paso, ¿no? Yo he tomado las consideraciones de los programas curriculares vigentes, el PEIP y el marco curricular, que como les decía tiene una gran fundamentación con respecto a este tema, y he tomado algunos autores como por ejemplo Loris Malaguzzi, Javier Abad Molina, como les decía, Lini Iglesias, Elizabeth Ibaldi, Ana Malakovich, que consideran, yo he buscado, digamos, de que cada uno de estos autores, ¿qué me aporta con respecto al tema? Por ejemplo, con respecto al ambiente como el tercer maestro, como decíamos, Loris Malaguzzi. Con respecto a el espacio como estructura de oportunidades, a Miguel Ángel Zabalza. El ambiente con sus 4 dimensiones, a Lini Iglesias, y el ambiente como gestión institucional y áulica, a Elizabeth Ibaldi, y el espacio provocativo considerado por Ana Malakovich. Y por supuesto que también no deja de estar presente el histórico, por así decirlo, Francesco Tonucci, que inmediatamente se nos vienen a la cabeza sus inolvidables viñetas, que tiene que ver también con respecto a un proyecto que llevó adelante la Ciudad de los Niños, que tiene que ver con eso de la preocupación que tiene el autor con respecto a la soledad que tiene la infancia con respecto a lo que es el medio ambiente y a todos los riesgos y a todas las oportunidades que ameritaría justamente considerar el espacio amplio de la ciudad, de las calles, de las casas, de apropiarse de las veredas, para construir una infancia más feliz, porque como que justamente capaz el derecho de los niños al movimiento y a la autonomía no está tan considerada justamente en el mundo actual, ¿no? Me parece de capital importancia también tomar, por ejemplo, que también lo tienen en la presentación del PowerPoint, todo lo que tiene que ver con el ambiente y la consideración de las 4 dimensiones que menciona Lini Iglesias, que esperen un momentito que lo voy a buscar, con respecto a que define desde una concepción determinada de infancia, de escuela, de maestro, la visión que tenemos sobre estos, no voy a decir componentes porque nos estamos refiriendo a nosotros, sí a los aspectos que tenemos que considerar para teorizar sobre el tema, es a partir de las concepciones que tenemos de infancia, escuela y maestro, cómo crear los ambientes de aprendizaje, desde la dimensión física, funcional, temporal y relacional. ¿A qué se refiere la autora con esto? ¿Qué hay en el espacio y cómo se organiza? Que tiene que ver con lo físico, al funcionamiento del mismo, cómo se utiliza y para qué se utiliza, lo funcional, la temporalidad, cuándo y cómo se usa, y lo relacional, que tiene que ver con quienes lo habitan y en qué circunstancias. Y otra cosa que me parece que es importante de poner sobre la mesa con el tema es qué roles y qué funciones tenemos las personas que habitamos el espacio y cómo lo habitamos. Si somos habitantes o somos usuarios, porque la implicancia que tenemos las personas con respecto a habitar el aula tiene que ver con un tema actitudinal, de cómo nos pensamos como maestros y cómo nos pensamos como familias cuando incursionamos en el ámbito de la escuela. Entonces es importante también considerar esto de las relaciones y creo que ya lo mencioné anteriormente, con respecto al tema de la importancia y la implicación que tiene que ver que todo con las emociones y los vínculos, ¿no? El espacio como estructura de oportunidades que menciona Zabalza es muy importante y es capital, porque el autor menciona de que el espacio puede ser, acá lo voy a leer en el libro para expresarlo, comunicarlo mejor, de que dice que el espacio se constituye como una estructura de oportunidades
si la condición externa favorecerá o dificultará el proceso de crecimiento y el desarrollo de las actividades instructivas. ¿Será facilitador o por el contrario limitador? Y habla también de la importancia del espacio desde dos enfoques, el contexto de aprendizaje y crecimiento personal y el contexto de significados, y eso que les nombraba del aula como estructura también de significados. Si vamos a construir una didáctica con respecto a este tema, también justamente así para teorizar sobre el tema, teniendo visiones de maestros, de niño y de alumno y del quehacer educativo, me parece también importantísimo el hecho de situarnos desde la didáctica de cómo tenemos que considerar la enseñanza, qué tenemos que favorecer en los aprendizajes de los niños y cómo construir esa relación con el conocimiento, lo que implica el manejo y la construcción y el diseño del espacio y de los objetos, y también qué lugar le damos a la comunidad y a las familias. Todo esto que tiene que ver con las cuestiones teóricas para encuadrar el tema desde la didáctica, lo he dejado, como les decía, en el PowerPoint, y me voy a venir un poquito a la cuestión de la didáctica, de que justamente, ¿qué requiere la didáctica con respecto al tema? Lógicamente, una búsqueda constante, un compromiso y una creatividad docente, el de interpretar, proyectar, crear, transformar, reformular, pensar, con la capacidad para diseñar y gestionar los procesos de cambio, diseñar y fabricar dispositivos manipulables de construcción para las aulas y las zonas de juego, analizar la ciudad y el contexto y las posibilidades que nos ofrece los entornos cercanos a la escuela para considerar eso de que lo tenemos muy internalizado, de construir un aula expandida. Buscar y conocer las propuestas culturales y sociales, como les decía, interpretar o reinterpretar ideas, transformarlas, llevarlas a cabo. Más allá del aula, la zonificación y la creación de rincones no son exclusivos del salón de clases. A nivel institucional es posible organizar espacios de su uso común que ofician como rincones, el espacio para juegos motores, el rincón multimedia, la sala de informática, la biblioteca infantil, la huerta, la cocina, etc. Esto dicho por Elizabeth Ibaldi. Con respecto a los niños, para pensar una didáctica con respecto a este tema, ¿cómo utilizar, mirar, investigar? Podría pensarme en términos de verbos que me ayuden a organizar qué es lo que hacen los niños con respecto al ambiente. Los niños lo utilizan al ambiente, lo investigan, el ambiente se propicia para que sea testimonio de lo que acontece en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Trabajar con los alumnos los elementos para la ambientación hace énfasis en el aprender haciendo. Disponibilidad para diferentes ritmos, calma, movimiento, exploración y diferentes agrupaciones, actividades individuales o grupales. En esto de que, lo que decía de Crowley, la escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela. El aula de educación inicial tiene que justamente contar qué es lo que está pasando, tiene que ser testimonio vivo de lo que se está haciendo con los niños en la clase, ¿no? Lo que se está enseñando y lo que se está aprendiendo, de hacer a los alumnos partícipes y promover esa creatividad y esa intelectualidad de contar y de dejar plasmado en el ambiente lo que estamos haciendo. Me parece también importante conceptualizar o dejar abiertas estas preguntas. Hay que ambientar, mejor así, ambientar es lo mismo que decorar, exhibir es lo mismo que documentar. Me parece que va a ser importante esta selección que hice con respecto a algunas ideas que expuse sobre Javier Abad Molina, de que justamente hacen a esto de tomar la oportunidad del espacio como soporte para contar, dar narrativa de lo que estamos haciendo en soledad y en compañía, ¿no?
en la parte individual y en la parte grupal, qué es lo que podemos contar y cómo podemos organizar ese espacio para que sea un espacio rico, estimulador, acogedor, amigable, habitable, que invite justamente al construir y hacer una escuela totalmente abierta, innovadora, permeable a los cambios, a las propuestas de todos, nunca dejar afuera a la familia bajo ningún concepto, porque justamente tienen que ser partícipes. Por un lado, hacer partícipes a la familia, pero por otro lado también que en la escuela haya espacios destinados justamente a la comunicación con ellas. De qué manera podemos contar las narrativas de lo que estamos trabajando desde todas las áreas del conocimiento. Escribí esta diapositiva pensando un poquito en las potencialidades y las dificultades que presenta el espacio. En uno de los libros de Elisabeth Ibaldi, Gestión de Aula, que menciona claramente esto de que el espacio nunca va a ser un espacio igual al otro, habla de la singularidad del espacio y de las características físicas que tiene cada espacio, la distribución, la organización, la funcionalidad, la comunidad, la accesibilidad, la seguridad y todo lo que permite ese espacio y que nosotros tenemos que revertir para que ese espacio justamente sea un lugar de significación, de investigación, de aprendizaje, de clima, de seguridad, de necesidades de los niños de movimiento y de tener en cuenta las características de la edad. Y acá se abre otra interrogante también que podemos dejar para que cada uno lo analice, porque yo no daría respuesta, no me atrevería a dar respuesta. ¿Es lo mismo un aula de nivel inicial de 3 años, de 4, de 5? Hay que pensar un poquito con respecto a este tema, ¿no? De que bueno, que es un tema que queda abierto, un interrogante, porque el ambiente es un recurso, un instrumento, una estrategia. Es justamente sí un recurso, es desde otro punto de vista un instrumento y una estrategia para la enseñanza y para el aprendizaje. Diseñar espacios alegres, dinámicos, divertidos, polivalentes, creando ambientes que emocionen, motiven, como les decía, que permitan nuevas metodologías, transformar y crear. Extraje alguno de las ideas de Elisabeth Ibaldi con respecto a la organización de los espacios y la zonificación. Y con respecto a los objetos, centrarnos en la intención y en la oportunidad que tienen los objetos que habitan con nosotros el espacio y los que son usados. Con respecto a los objetos, cabe también una reflexión. ¿Qué tipo de materiales didácticos y objetos tenemos en el aula? ¿Son objetos de la vida real o son objetos fabricados? Porque muchas veces se asocia este tema con crear ambientes potentes, ambientaciones potentes, con la riqueza o la disponibilidad de materiales que tengamos. Me parece que una de las premisas que caben en este momento es de pensar en esto, hacer lo máximo con lo mínimo y tener en cuenta esto de que, como decía, como son uno de los principios de la escuela del Reggio Emilia y de los enunciados de las ideas y las ideas pedagógicas de Loris Malaguzzi con respecto a de que tenemos que construir junto con los niños una escuela que sea como la vida misma, real, porque justamente serán reales los resultados. Entonces, con respecto a los objetos y pensar la simbología de cada uno de los objetos, ya sean impresos, bibliográficos, los que inviten al movimiento, a lo kinestésico, los auditivos, los tactibles, los fungibles, esos materiales, qué cambios y qué permanencias ameritan en nuestra aula. Los objetos de la realidad cotidiana, mirar sobre los materiales como complemento que facilita y acelera. Esto didácticamente, lógicamente, es un hecho con respecto a de que justamente los materiales son un complemento para la enseñanza, pero no son los que exclusivamente propician determinado conocimiento de enseñanza. Con respecto al material didáctico, los objetos, todo lo que tiene que ver con los recursos didácticos y los objetos que conforman el ambiente y el espacio escolar, es importante tener una mirada de creatividad y de apelar justamente a esto
y al no estereotipo, de cómo los objetos didácticos, los recursos didácticos, se convierten en complemento que facilitan y aceleran las relaciones y los procesos o los desarrollos de enseñanza y de aprendizaje. Porque me parece muy importante pensar, y que no lo voy a decir porque me parece que es una cuestión ética o empobrecida, de decir, una aula de educación inicial tendría que tener esto, esto y esto, porque no estoy apelando justamente a la singularidad de los recursos materiales e intelectuales y hasta diría espirituales que tiene ese maestro y esa comunidad educativa para conformar y diseñar su espacio de enseñanza y de aprendizaje, porque justamente es eso el aula, es el espacio, es el territorio donde acontece todo lo que tiene que ver con una infinidad de relaciones entre el mundo de las cosas y de las personas, y cuando digo cosas me estoy refiriendo a procesos y me estoy refiriendo a conocimientos. Todo lo que tiene que ver con lo explícito y lo implícito de la enseñanza y de la educación en sí, ¿no? Con todo lo que es oficializado, como el currículum, y todo lo que se puede entretejer como trama y vínculo en las relaciones que se dan entre los adultos y los niños entre sí, y la importancia y lo que promueve ese espacio, que justamente nunca va a ser neutro, va a hablar por sí mismo y va a decir justamente de las visiones que tenemos como maestros, como la visión de infancia que tenemos, si la hacemos protagonista o no protagonista como construcción, porque justamente es eso, como lo he dicho anteriormente, de que el espacio tiene que hablar por sí solo. Siempre he llevado por bandera una frase que encontré en mis primeros años de maestra que dice algo así como: todo lo que nos rodea es una forma silenciosa de aprendizaje. Lo dice una autora española, Montserrat Morales Pelerejo, que justamente todo lo que tiene que ver con esto de, como también lo dice otra autora española, que es Beatriz Trueba, que dice algo así como espacios que nos susurran al oído. La importancia de la emoción en esto que nos envuelve, que es el espacio, y la construcción que hacemos como maestros. Ahora se me ocurre en este momento también pensar de que cuando se plantea este tema como tema de concurso o como tema a considerar, porque sí siempre se ha considerado desde lo que es el área de educación inicial pública en nuestro país y privada, por supuesto que también, pero siempre se ha considerado desde las supervisiones este tema y siempre se ha aconsejado como a tenerlo muy en cuenta, de que justamente ha sido hasta punto de evaluación del quehacer docente con respecto a la gestión de aula, si considera la planificación del ambiente. Sí, indudablemente que la tenemos que considerar, la tenemos que planificar a la intervención, pero también no quiero dejar de decir de que este tema no es otro tema que tiene que llevar el maestro como carga, por así decirlo, sino de que es un espacio, es un aspecto, una temática que envuelve todo el quehacer educativo que proyectamos y que queremos y que tenemos que hacer. El considerar el ambiente, de crear espacios, ambientes humanos y físicos que den de una calidad de educación desde todo punto de vista, de que, como dice Cristina Davini en los métodos de enseñanza, de organizar el ambiente y los recursos para justamente generar espacios y climas de resiliencia para considerar lo mejor que tenemos, que es el potencial de futuro, como dicen muchas bibliografías, que son los niños, y de situarnos a nosotros en un disfrute y en un quehacer situado, honesto, creativo, dinámico, afectivo e intelectual, porque como lo que dije antes, siempre llevo por bandera esto de que somos mucho de científicos, mucho de profesionales, pero mucho de artistas, y que bueno, que tenemos que vivir esto de la mejor manera posible, y de que bueno, que justamente nunca tiene que ser una tarea en solitario y siempre, siempre compartida. Muchas gracias y espero que mis aportes les sirvan. Me quedo como más
encantada de que quede la presentación del PowerPoint a disposición de ustedes porque lo hice con el corazón y con el compromiso para con la revista que quiero tanto, y muchísimas gracias por todo.